Isla de Man es una pequeña isla situada entre Inglaterra e Irlanda. Depende de la corona británica, pero no pertenece al Reino Unido y tampoco es un territorio de ultramar. Además, se realiza la carrera de motociclismo más peligrosa del mundo. También voy a aclarar las diferencias entre Gran Bretaña, Reino Unido e Inglaterra. Así que hoy te voy a hablar sobre Isla de Man. En el mar de Irlanda se encuentra Isla de Man. Tiene una superficie de 572 km², por lo tanto es más grande que Andorra, con 468 km², y el triple que la Isla de Pascua, con 163 km². En Isla de Man viven 84.500 personas, y es el único lugar donde es posible ver las costas de Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales. El monte Snaefell, que se ubica en la isla, tiene una elevación de más de 600 metros. Desde allí, en un día despejado, se pueden observar todas las naciones de la región. La isla de Man ha tenido influencia celta y ha estado bajo dominio de los vikingos, Noruega, Escocia e Inglaterra en distintos momentos de su historia. En el año 979 se instaló el Tynwald, que es el parlamento democrático que aún existe más antiguo del mundo. Los amantes de las banderas como yo seguramente conozcamos la de este lugar. Si no la conoces, ve a Google, busca Isla de Man bandera y sigue escuchando esto. Esta bandera es un tanto particular. En el escudo podemos observar una frase que está en latín y significa "como quiera que lo tires permanecerá de pie", y que tiene mucho sentido si vemos la bandera. La economía de la isla depende en buena parte de los servicios financieros. Hay 300.000 empresas registradas. Algunos organismos la consideran un paraíso fiscal, aunque aseguran que cumplen con las regulaciones internacionales, según las autoridades locales. Igualmente, la vida allí parece más tranquila que en el resto de las islas británicas. Durante mucho tiempo el turismo representaba buena parte de los ingresos, hasta llegaron al número de 600.000 personas que visitaron la isla en un año, muchas de ellas atraídas por las playas. Pero llegó a un punto donde los vuelos a destinos del sur de Europa eran más económicos. Además, las playas del sur tenían mejores condiciones climáticas para veranear que Isla de Man. Actualmente, las típicas construcciones británicas conviven en la isla con una vida relajada. Por las calles manesas podemos encontrarnos con un increíble felino autóctono, el gato Manx. Por una mutación natural, algunos de ellos tienen una cola muy pequeña y otros ni siquiera tienen, lo que los hace una raza única. Quienes visiten Douglas, la capital, podrán sorprenderse con un tranvía que sigue funcionando gracias a la fuerza de los caballos. Una vez al año, esta tranquilidad se interrumpe durante 2 semanas cuando se realiza el Truex Trophy de Man, una carrera de motociclismo. Para algunos se trata de la competición con motor más peligrosa del mundo. Alrededor de 300.000 personas llegan desde distintas partes del mundo para ver el espectáculo. Motos que llegan hasta los 300 km/h en una carrera contra el reloj de la más alta complejidad. La primera edición fue en 1907. En los más de 110 años de historia ya se registraron 254 fallecidos. De vuelta al inicio, comprender el estatus jurídico y político de la isla de Man puede servir como una pista para entender algo más complejo que son todas las relaciones y términos de la zona.
En primer lugar, podemos ver que la isla de Man tiene un órgano legislativo propio y tiene autoridad total para los temas locales. Cuenta con una policía, moneda, matrículas y servicio postal propios, pero tampoco es considerado un estado soberano, ya que es el Reino Unido el que se encarga de la defensa, la representación internacional y emite los pasaportes. Incluso puede legislar sobre la isla, aunque es muy difícil que lo haga sin consentimiento de los locales. Además, la reina Isabel II era la señora de Man y también era soberana de la isla. Por eso es que se considera una dependencia de la corona británica, aunque no es parte del Reino Unido. Tampoco es un territorio de ultramar, como son por ejemplo Gibraltar o Santa Helena. Al no ser parte del Reino Unido, allí no se votó para salir o permanecer en la Unión Europea. Es que en rigor nunca estuvo adentro. Cuando hablamos del Reino Unido, nos referimos al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, un estado soberano. A nivel coloquial, muchas veces se utiliza la palabra Inglaterra casi como sinónimo, pero en realidad es un error. Muchas veces se produce este error ya que se mezclan los conceptos geográficos con los políticos, por lo que trataré de diferenciarlos. A nivel geográfico, suele utilizarse islas británicas para hablar de las dos grandes islas, aunque muchos irlandeses lo rechazan. Las islas principales son Gran Bretaña en el este e Irlanda en el oeste. También hay otras islas cercanas que se ubican al norte, pero son más pequeñas. Hablo de los archipiélagos escoceses, de las Islas Orcadas y Shetland, y después está Isla de Man. A nivel político, dentro del Reino Unido nos encontramos con 4 naciones constitutivas: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En Irlanda del Norte se produce la única frontera terrestre en la zona, con la República de Irlanda, que sigue perteneciendo a la Unión Europea, y este país se independizó en 1922, ya que antes formaba parte del Reino Unido, pero 6 condados decidieron seguir bajo la órbita de la corona, lo que hoy conocemos como Irlanda del Norte. Igualmente, para hacerlo más confuso aún, Irlanda del Norte no tiene el punto que está más al norte de la isla. Pero todo esto se puede complicar un poco más. Hemos visto el estatus de la isla de Man y existen otras 2 islas en las mismas condiciones. Se trata de Guernsey y Jersey. También son dependencias de la corona, pero no pertenecen al Reino Unido. Pero, a diferencia de Man, no son británicas a nivel geográfico, ya que se encuentran frente a la costa de Francia. Son conocidas como Islas del Canal, ya que se ubican en el Canal de la Mancha. En definitiva, los términos pueden ser equívocos y confusos por esta mezcla de historia, geografía y política. Aunque a veces pareciera que la confusión puede llegar incluso a otro nivel, lo que se ve en el deporte. Por ejemplo, en el fútbol compiten como naciones independientes. Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y la República de Irlanda jugaron mundiales de este deporte. Cuando Inglaterra fue campeón en 1966, no solo había festejos con la bandera inglesa, sino que también con la del Reino Unido, lo que agrega otro elemento desconcertante. Pero en rugby, el otro deporte popular de las islas, nos encontramos con otra sorpresa. También compiten de forma separada, Inglaterra, Escocia y Gales, pero la isla de Irlanda lo hace de forma unificada. Es que la federación fue fundada en 1879, antes de la separación política dentro de la isla. ¿Y en los Juegos Olímpicos cómo compiten? Cada 4 años vemos competir al equipo unificado del Reino Unido por un lado y al de Irlanda por el otro, pero por una particularidad. Los atletas de Irlanda del Norte pueden optar por cualquiera de los dos. Un campeón mundial y medallista olímpico que representó al Reino Unido es el ciclista Mark Cavendish, que nació en Isla de Man, concretamente en Douglas. De allí también es Kieran Tierney, futbolista del Arsenal inglés, aunque para la representación internacional eligió jugar como Escocia. Y pues bueno, hasta aquí el podcast de hoy. ¿Ya conocías las diferencias entre los términos que se usa de las islas? Házmelo saber en la caja de preguntas y respuestas y hasta el próximo podcast.